Hola a todos, hoy les mostraré cómo crear una aplicación web para encuestas desde cero en tan solo 15 minutos con Omnis Studio. Permítanme explicarles rápidamente la funcionalidad de la aplicación. El usuario podrá responder a la pregunta ¿qué fabricantes de móviles conoce?, mostrándole 5 posibles respuestas, de entre las que podrá seleccionar más de una de las opciones. El resultado de la encuesta se mostrará aquí en la sección superior mediante este bonito gráfico o diagrama de barras. Crearé una conexión a una base de datos, la lógica de la aplicación y la interfaz de usuario sin mucho código, así que vamos a ello. Bien, lo primero que haré aquí en Omnis Studio es crear una nueva librería o proyecto para nuestra aplicación web. Para hacer esto, voy a Create New Project Library en la parte superior y hago clic sobre Web and Mobile y nombraré la librería Survey App. Puedo cerrar el Design Editor y el Property Manager por el momento, ya que a continuación me gustaría mostrarles la estructura y los datos de la base de datos que ya tengo preparada para que se hagan una idea de con qué estoy trabajando. La base de datos que he preparado es un archivo SQLite que naturalmente pondré a su disposición para que puedan descargarla. Para ello, podrán encontrar un enlace en la descripción de este vídeo. Para obtener una visión de la base de datos, la abriré con la herramienta para bases de datos ya integrada en Omnis Studio, denominada SQL Browser. Para hacer esto, creo una nueva sesión, a la cual también llamo Survey App como la librería y selecciono SQLite como tipo. Ahora ingreso la ruta a mi archivo de base de datos en hostname o puedo ir a la lupa aquí y simplemente seleccionar mi archivo. Antes de guardar sesión, copiaré el hostname porque lo voy a necesitar muy pronto. De acuerdo. A continuación, abro la sesión que acabo de crear y luego voy a Tables. Y aquí puedo observar que hay dos tablas en la base de datos, la tabla Answers de respuestas y la tabla Options de opciones. Echemos un vistazo al contenido de la tabla Options. ¡Maravilloso! Ya hay 5 registros almacenados en esta tabla. Estos registros representan las opciones de respuesta a la encuesta. Si un usuario envía una o más de estas opciones de respuesta como respuesta, el ID o los ID de las respuestas seleccionadas se guardarán en la otra tabla, la tabla Answers, concretamente en la columna Answer ID. Esto a su vez me permite calcular un resultado a partir de las respuestas dadas, es decir, con qué frecuencia se marcó qué opción de respuesta, y así también podré mostrar este resultado directamente en mi aplicación web. Hasta ahora todo bien. De regreso a la librería, ahora crearé la conexión con la base de datos que estará disponible para cada usuario de la aplicación. Afortunadamente, puedo hacer esto en Omnis Studio con solo una, o mejor dicho, 3 líneas de código, ya que también quiero incluir el control de errores. Para hacer esto, entro en Remote Task y creo una nueva variable de ámbito Task. Lo llamo TSessionObject, de tipo Object, y selecciono SQLite Ses como subtipo. Este objeto contendrá la sesión con la base de datos. Aquí en la Remote Task es donde ordenaré mediante TSessionObject que inicia una sesión con la base de datos. Sin embargo, también quiero verificar su correcto funcionamiento. Para hacer esto, invocaré a este comando indirectamente desde la propia condición de una cláusula if. Además, en mi caso, le voy a dar la vuelta a la condición if, por lo que interrogaré sobre si la invocación al método no funcionó. Así que pongo una cláusula if aquí y en el lugar para la condición escribo la función not para que la condición se invierta y luego simplemente agrego TSessionObject.$logon. Esto abrirá la sesión. Como parámetro deberé especificar el nombre del host que ya tengo copiado y ponerlo aquí entre comillas, y puesto que no necesito un nombre de usuario ni contraseña, simplemente escribiré punto y coma, almohadilla null y, una vez más, punto y coma, almohadilla null. En caso de que no se pueda establecer la sesión, me gustaría mostrar un mensaje al usuario que indique error al iniciar sesión con la base de datos. ¡Maravilloso! Para que sea más fácil trabajar con los datos y las tablas en la aplicación, más adelante crearé una clase Schema y una clase Table para cada una de ellas. Y esto también es muy fácil de hacer. Vuelvo al SQL Browser o, siendo más preciso, a la sesión Survey App, arrastro las tablas con las que quiero interactuar y las suelto sobre mi librería.
De esta manera, he añadido 2 nuevas clases esquema a mi librería. Ahora todavía necesito las clases table correspondientes, pero primero crearé una clase table adicional que luego podrá usar como superclase, permitiéndonos un considerable ahorro de código y tiempo. A esta superclase la llamo TASuper. La referenciaré desde la variable task de la remote task y también la asignaré directamente al objeto de sesión que ya creé. Además, no quiero grabar el dato ID, ya que este es asignado automáticamente por la propia base de datos. Entonces, eso también se incluye aquí. Eso es todo para la superclase. Ahora crearé 2 clases table partiendo de esta. Llamo a la primera TAAnswers, a la segunda TAOptions. Y conecto cada una de ellas con la clase esquema correspondiente. Entonces, TAAnswers está conectado a la clase esquema answers y, como no, TAOptions a la options. Ahora voy a construir el front-end o parte visible para el usuario. Y gracias al editor visual, esto se puede hacer muy rápidamente en Omnis Studio, sobre todo si lo comparamos con la mayoría de los lenguajes de programación. Así que ahora editaré mi Remote Form, formulario web, pero antes de esto compruebo cómo se ve en vivo o lo pruebo. Sí, aquí veo la plantilla estándar. ¿No es tan emocionante en esta etapa? Primero regresaré y eliminaré estos componentes estándar. Para informar al usuario de qué trata la encuesta, primero inserto una label, etiqueta, como título y escribo el texto ¿cuál de los siguientes fabricantes de móviles conoce? Además, quiero incluir un gráfico de barras en la aplicación de encuestas para mostrar los resultados visualmente, un complex grid donde se muestren las opciones de respuesta y un botón para enviar la respuesta o respuestas seleccionadas. Ahora necesito un checkbox, una casilla de verificación, en el complex grid para cada opción posible. Elimino el texto aquí y uso una etiqueta en su lugar, ya que es más fácil cargar el texto de la etiqueta dinámicamente. Además, apago los 2 encabezados de complex grid. Luego cambio el nombre de los componentes. Simplemente nombro la etiqueta por el título label y el gráfico de barras simplemente bar chart. Al complex grid, no es de extrañar, lo llamaré complex grid. Hoy estoy bastante creativa. Llamo al checkbox checkbox. Al label checkbox y al botón button. El siguiente paso es alinear los componentes un poco mejor y configurar su propiedad Edge Float a la derecha para que su ancho se ajuste automáticamente al tamaño de la pantalla. También pego rápidamente el diseño para dispositivos móviles en el correspondiente a escritorio y ajusto todo para el ancho correcto. Cambio Edge Floats a Center Left Right para que ahora todo esté automáticamente centrado. Entonces pruebo mi trabajo nuevamente. Creo que no se ve mal después de todo. Ahora todavía faltan los datos. Para agregarlos a mi aplicación, vuelvo a Omnis Studio y voy a los métodos. Para cada una de las listas que necesito, creo una variable del tipo list que estará conectada con la clase table correspondiente. Así que iOptionsList, list con TAOptions para las opciones, y iChartList para el gráfico, pero aún no disponemos de una clase table para los resultados, ya que se componen con datos de la tabla options y de la tabla answers. En SQL esto se podría hacer con un join y podría usarlo aquí también, pero hay otra útil herramienta en Omnis Studio que nos permite hacer esto y es el Query Builder.
Entonces vuelvo al navegador SQL y abro el Query Builder, generador de consultas. Para los resultados necesito la tabla Answers y la tabla Options. Además, el ID de las opciones de respuesta está vinculado a Answer ID. A partir de esto, hago un left join y como primera columna necesito el número de veces que se seleccionó la respuesta respectiva. Por lo tanto, hago un recuento de los IDs de la tabla Answers y llamo a la columna Value. Como segunda columna necesito la etiqueta de respuesta y para ello simplemente marco la columna a la que llamaré Label. Para asegurarme de que el recuento recoja cada opción de Answer, lo agrupo según el ID de Options. Luego simplemente dejo que el Query Builder componga la declaración SQL y la ejecute. Esto se ve fantástico. Ahora el Query Builder también nos muestra otra ventaja, ya que a partir de esto podemos generar una clase Table a la que llamaré TACharList para que coincida con la lista. Lo único que me queda por hacer ahora es hacerlo dependiente de mi superclase. Esto lo puedo hacer sencillamente desde el Property Manager. Pero debo tener en cuenta que el Query Builder sobrescribió el método $construct, por lo que tendré que hacer esto manualmente en la superclase. Ahora regresaré al código del Remote Form para asignar la clase Table que acabo de crear a la variable iCharList como subtype. Para cargar de datos estas listas, ahora crearé un método $load en el Remote Form que servirá para rellenar las listas. iCharList ya dispone de un método para cargar los datos gracias al Query Builder, pero iOptionList no. Para crear este método, voy a la clase tabla de iOptionsList e inserto un $load. Aquí seleccionaré los datos que desee o bien dejo el parámetro de selección vacío y así obtendré todo el contenido. Después traeré los datos mediante $fetch. Posteriormente deberé guardar las respuestas seleccionadas en esta lista, por lo que necesito una columna temporal y otro método. Primero agrego una nueva columna en $construct. Para poder editar este método tengo que sobreescribirlo, pero necesito asegurarme de que el código de la superclase también se ejecute. Indicaré esto primero mediante el comando doInherited. Entonces, a la nueva columna la llamo checked y debe ser del tipo boolean. El checkbox o casilla de verificación de mi Remote Form interactuará más tarde con esta columna y dependiendo de si el usuario la marca, la columna se establecerá como verdadero o falso para la respuesta seleccionada. Esto me permitirá controlar las respuestas que necesitaré guardar. Reviso todo y creo un nuevo método al que llamo $submit. Ahora recorro la lista actual y compruebo qué opciones de respuesta ha marcado el usuario. Si se marcó una respuesta, inserto un registro en la tabla de respuestas. Haré esto usando un insert row heredado de la clase tabla Answers. Perfecto. Ahora puedo volver al código del Remote Form y cargar las listas. Para asegurarme de que los datos se carguen al abrirse el formulario, invoco el método $load desde el $construct. Ahora vincularé los componentes con las listas, a fin de que puedan visualizar su contenido en el formulario. Para conseguir esto, escribo iCharList en la propiedad DataName del bar chart y iOptionsList para la correspondiente al Complex Grid. Además de esto, estableceré la correspondencia de columnas para el componente Complex Grid. Según esto, para el checkbox, la casilla de verificación, indicaré iOptionsList.checked y para la label o etiqueta indicaré iOptionsList.description. El contenido del atributo text puede ser eliminado.
Así que probaré rápidamente mi trabajo. Tiene muy buena pinta, ¿no? Lo único que falta es que el usuario pueda guardar su respuesta mediante el botón. Por lo tanto, vuelvo al Remote Form y concretamente al método $event del botón y llamo a iOptionsList, $submit y esto guardará la respuesta. Luego, vuelvo a cargar el formulario con $load a fin de que la respuesta ya guardada se pueda ver directamente en el formulario. Mi pequeña aplicación de encuestas está lista. Echemos un vistazo. ¡Maravilloso! Puedo ingresar fácilmente mi respuesta aquí y todo funciona perfectamente. Espero que haya disfrutado del vídeo y que tenga una buena perspectiva general de lo rápida y fácilmente que puede crear una aplicación web con Omnis Studio. Si desea comenzar ya con el desarrollo de su propia aplicación, puede encontrar un enlace a la versión gratuita de la herramienta Community Edition aquí mismo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima ocasión!